Estamos en una nueva emisión del Quijote no se mancha. Nos acompaña Inde Pomeranie. ¿Cómo estás, Inde? ¿Cómo estás, compañera de canal. Muchas gracias. Y estamos acá en Chacabuco 917, en la librería La Libre, que nos cede su espacio para hacer este programa. Inde, ¿quién es Blackie? Bueno, Blackie fue una persona que debería ser más conocida, me parece a mí. Y que tal vez, como yo vengo conviviendo con ella y con su biografía hace tantos años, me resulta extraño que no sea más conocida. Fue una gran pionera de los medios. Ante todo hay que decir que nació en 1912, que murió en 1977, de modo que aunque soy una persona grande, ni yo era público de Blackie en su momento. O sea, mis padres, mis abuelos en todo caso, pero era una persona muy importante en los medios de la época, en todo lo que tenía que ver con sociedad, con política. Fue una cantante de jazz y fue la introductora del spirituals en la Argentina. Fue como una gran productora y por algo el 6 de diciembre, que es el Día del Productor Audiovisual, se eligió precisamente esa fecha porque ella fue como la gran pionera de la producción en la radio y la televisión. ¿Cuáles son los comienzos de Blackie? Ella empezó como cantante. Claro, ella empieza como cantante, ella nació en las colonias de Entre Ríos, las colonias judías, sus padres vinieron perseguidos por los pogroms de entonces, de lo que era Rusia entonces, y todos los territorios aledaños. Lo que tiene el libro Blackie, sí, Una voz insumisa, es que fue por todos los escenarios. Contás Nueva York de los años 20, es increíble. Porque justamente la vida de ella, de todos esos años del comienzo del siglo XX digamos, de la última parte, ella no estuvo en el final, en el último cuarto de siglo, pero en esos 3 cuartos de siglo, digamos, ella participó de varias cuestiones centrales. Esto que vos mencionás de Nueva York vino después de que ella ganó un concurso. En realidad, en el año 34 ella gana un concurso en Radio Stentor cantando Stormy Weather, cantando jazz. Ahí le ponen el nombre, ella se llamaba Paloma Efron, como te decía, venía de las colonias judías, le ponen el nombre y ella está como enloquecida. Desde los 17 años ella está enloquecida por la música negra, enloquecida con lo que tiene que ver con el jazz en tiempos de tango, no te olvides. Sí. Eran tiempos de tango en la Argentina y en Buenos Aires, donde ella vive desde chiquita. Desde las colonias se vienen a Buenos Aires, se convierte en una porteña, se vuelve loca con el jazz y se va a vivir a Nueva York porque tenía un hermano viviendo allá. Claro, que además estaba en la Universidad de Columbia. ¿Qué pasaba en esa década en Estados Unidos? Era plena efervescencia de la cultura negra en general, un renacimiento de la cultura negra donde ella participa porque los judíos de esa época estaban muy cerca a todo lo que fuera defensa de los derechos civiles. Yo creo que eso a ella le hizo algo importante en la cabeza. Eso funcionó en su cabeza, me parece, de manera importante para la periodista en la que después se iba a convertir. Claro. ¿Fue testigo de la noche tanguera de Buenos Aires de los años 40? Absolutamente, porque ella se casa, el único marido que tuvo durante 10 años se llamaba Carlos Olivari, también menos conocido de lo que debería, porque junto con su amigo Sixto Pondal Ríos eran los autores de los libros de todas las películas y las comedias de teatro de la época, que Paloma, después, por su conocimiento de Estados Unidos, llevaba a vender. Fue una gran productora en todos los sentidos. Sabía vender y sabía sentirle el pulso a lo popular, ¿sabes? ¿Y cómo llega a la televisión? Desde el comienzo, porque a comienzos de los 50 empieza la televisión en la Argentina, ella ya está instalada en lo que es el mundo del espectáculo, es la primera directora mujer de Canal 7, estaba muy cercana a todo lo que fuera realmente espectáculo popular. Si vos hablás de una heredera de ella, de María Herminia Avellaneda, bueno, yo la conocí cuando empecé yo en la tele, estaba María Herminia. Claro, María Herminia la adoraba, María Herminia Avellaneda. Acordate que cuando en el 83, 84, el comienzo, el regreso de la democracia en la Argentina, cuando aparece el programa ese La Cigarra, Paloma estaba, era una de las fotos que estaba ahí en escena con Susana Rinaldi, que es otra persona que también le debe mucho, porque una de las cuestiones interesantes que tuvo Blackie durante todo el tiempo era, ella podía ver talento en vos antes de que vos mismo lo vieras. Claro. Ella podía saber quién podía hacer determinadas cosas. Por ejemplo, Sandra Mianovich cuenta cómo fue que ella la llevó a un espectáculo por primera vez después de haberla escuchado cantar en su casa para la familia. ¿Te das cuenta? Eso ella podía saber. Te cambiaba el nombre, te presentaba, te divulgaba, una divulgadora extraordinaria. ¿Fue la maestra de televisión de todos los que vinimos después?
digamos, ¿qué tipo de periodismo hacía? A ver, dos cosas. Por un lado, lo que hay que recordar es los programas de los que ella participó. Claro. Nosotros somos gente más grande, por ahí La los más televisión también chicos... estaba en pañales, fue un Por eso, aprendizaje mutuo. todo. Los livings de televisión se los debemos a Paloma. Cuando hablamos de los livings, hablamos incluso de esto, un living en una librería. Dos personas charlando y dos Exactamente. cámaras registrando. Eso se lo debemos a Paloma. Las preguntas y respuestas, como fue en su momento Odol Pregunta, que todavía está hoy, tenemos a Guido Cax, Guido Casca, todo eso se lo debemos a Paloma. Las biografías televisadas, ella hacía un programa que se llamaba Volver a Vivir, que era increíble, no existía Google, había que usar el teléfono, no existían los celulares, había que llamar a uno por uno personajes importantes de la vida de alguien y llevárselos al piso. Eso se lo debemos también a ella. Los grandes espectáculos musicales se los debemos a ella. Los paneles de televisión políticos, el pueblo quiere saber. Claro. Eso se lo debemos a Paloma. Y sin embargo, la mayoría de la gente... Intratables. Todo. El panelismo que ahora volvió era un panelismo que ella hacía con una gran diferencia. Vos me preguntabas qué clase de periodismo hacía. La gran diferencia, creo yo, es que no existía lo que hoy llamamos confirmación de sesgo. Hoy la gente solo escucha aquello que le confirma lo que piensa. No tiene muchas ganas de pensar, no tenemos muchas ganas de pensar, no tenemos muchas ganas de debatir. Tenemos más ganas de quedarnos tranquilos de que lo que pensamos está bien. Y en cambio el periodismo que ella hacía era tomar un tema político, social, económico, y llevar a alguien, el famoso periodismo de a favor y en contra, y que la gente sacara su conclusión. Claro, claro, que todo el tiempo lo dicen en programas como Intratables, que todas las voces, no, mentira. Bueno, lo de todas las voces es eso. Nosotros cuando hacíamos periodismo hace muchos años, lo que hacíamos era, bueno, tenemos este tema. Bueno, fulano, ¿quién puede ser en sabemos contra? Exactamente. Entonces hacías el por sí o por no. Sí. El por sí o por no. Eso lo hacen hoy los panelistas. Sí, de pronto te ponen a uno que es un poquito más accesible a ciertos temas. Es verdad, pero lo que viene ocurriendo es que las señales televisivas hoy ya te marcan y los medios ya te marcan ese sesgo. Me parece que lo que está faltando un poco es tratar de pensar realmente que cuando decimos todas las voces hablamos de todas las voces, incluso los que piensan muy diferente a uno. Eso hoy no lo estamos viendo, me parece. Sí, sí, es cierto. Inde, decime por qué se te ocurrió una biografía, por qué ese género. Porque me encanta, porque soy muy consumidora de biografía. En ese momento, bueno, cuando yo empecé a trabajar en esto en los años 90, porque hay como detrás una larga historia de la que hablo también en el libro, también consumía biografías, pero con los años cada vez más, porque me parece que las historias de vida tienen muchísimo para decir y a veces, como diría Svetlana Alexievich, la premio Nobel, que me encanta, por otra parte, dicen todavía más que muchas ficciones. Eso, el biógrafo, el otro día estuvo Liliana Viola y hablábamos de Aurora Venturini, es el recorte que hace de la vida del Por supuesto, del por supuesto. personaje, Claro, digamos. ahí también. Así ¿Qué, como... qué elegiste contar de Blackie? Sí, pero quiero decir algo en relación a lo que te dijo Lili Viola, porque es muy interesante eso. El recorte que uno hace con la vida del otro es el mismo recorte que en un punto hace con su propia memoria, porque nunca recordamos absolutamente todo, somos completamente selectivos. Vos en tu familia, si tenés hermanos, pasaron por las mismas cosas y sin embargo lo que les quedó no es lo mismo. Con una biografía, cuando uno trabaja, es así también parecido. ¿Qué quise contar yo? Yo lo que quise fundamentalmente es ir en contra de la biografía que Paloma quiso que se hiciera sobre ella. Porque ella dejó todo producido. Claro. Hasta su biografía. Hasta su biografía. Y de hecho, un gran colega nuestro y una gran persona que se llamó Ricardo Horvat, en el año 79, 2 años después de su muerte, la homenajeó con todos los papeles, él había sido secretario de ella, con todos esos papeles y todos esos fragmentos de vida que ella quería que se recordaran. Yo fui sobre lo de Horvat y traté de encontrar aquellos claroscuros que Paloma más bien se había ocupado de borrar. Entonces, no fue una persona impoluta, porque nadie lo es. Claro. Entonces, lo que traté fue, primero, y por eso me tomó tanto tiempo, primero de ir como por encima de aquello que ella quería, producir mi biografía de Paloma Efron, sin mentir, sin forzar nada. Tuve mucha suerte porque como lo empecé a trabajar en los 90, tengo testimonios, fuentes primarias de gente que estuvo con ella, que hace mucho tiempo ya murió, pero pude tener ese testimonio, lo cual es fundamental. ¿Qué relación tenía con el poder, digamos? Bueno, Le eso tocaron también, unas cuantas dictaduras terribles. Y eso es interesante, porque en general ella estaba siempre como en lo que hoy podríamos llamar Corea del Centro, que es algo que se... A ver, ¿cómo te diría?
que es algo que está desvirtuado, ¿no? Que se considera que es algo malo en momentos de tanta polarización, pero en donde, sin embargo, ella podía conservar como cierto espíritu democrático, te diría como del ala progresista de los demócratas estadounidenses, para el tiempo en que ella vivía, para darte una idea de cómo sería la cosa. Lo que no significa que no fuera una persona completamente liberal, no era peronista de ninguna manera. Ella decía que había tenido un problema con Eva Perón, en el libro yo hablo de eso. Nuestra historia nunca fue fácil para hacer televisión, no, digamos, por supuesto. Onganía, hay nombres Pero terribles. ella murió en dictadura y enfrentándose a los militares que habían puesto a cargo de las radios, diciéndoles que ella iba a trabajar, pero que no iba a pasarles ninguna lista de sus invitados, que a sus invitados los elegía ella. De modo que no sé, no podemos saber, murió en septiembre del 77. Era otra situación de los medios, hoy no sé si se puede hacer eso. No, pero ella murió con la dictadura bien sangrienta, claro. y ella estaba en la radio, pero como te digo, hay pruebas de que ella había dicho, yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me señalen que tengo que hacer. No sé si hubiera podido bancársela, nunca lo pensé, hablando con vos ahora lo pienso, hay que ver esa úlcera que finalmente derivó en su muerte, cuánto también tenía que ver con lo que significaba tratar de hacer radio en ese momento de la dictadura, la verdad que no lo sé. Y vos elegiste una profesión similar a la de Paloma. ¿Qué es ser una periodista cultural? ¿Qué es ser una periodista cultural? Yo creo mucho en una palabra que se usa poco para hablar del periodismo, en el sentido de que siempre se habla de lo que tiene que ver con la noticia, de lo que tiene que ver con informar, de lo que tiene que ver con analizar, por supuesto, pero a mí me gusta mucho la palabra divulgación. Lo que vos haces, que es lo que hago yo, es divulgar, que suena mal, pero sin embargo es llevar belleza al que no sabe que existe en determinado lugar, que puede ser un libro, que puede ser una película, que puede ser una obra de arte, una muestra, una obra de teatro, música. Eso es divulgar. Y ¿sabés qué? En los tiempos que a nosotros nos toca pasar, tiempos duros como los que estamos viviendo, creo que colaborar para que la gente encuentre belleza, además de dolor y sufrimiento y preocupaciones, es importante. A mí me gusta ese lugar. Claro. ¿Qué te encontrás siendo una periodista cultural? ¿Con películas y libros que te gustan? ¿Cómo es? Bueno, ahí también hay que tener en cuenta que a veces uno tiene que tener, digamos, lo que es la agenda funciona para el trabajo de uno. Yo no podría hacer hoy un programa solamente con mi biblioteca. Claro, pero por ejemplo, no ves todas las películas que te gustan ni lees todos los libros que te gustan. ¿Qué haces? ¿Cómo haces promoción de un libro? O hablas de un libro sin usar el me gusta. Yo soy periodista, ¿vos cómo haces? Sí. Hablo del libro. No, que el libro hable solo. Claro, pero ¿cómo llegan los libros o las películas o aquello que uno elige? Llega por una tapa, llega por un autor, llega porque Héctor me dijo esta novela es muy buena, llega porque vi un tráiler y me interesó, o porque hay un artista del que van a hacer una muestra y me interesa. Es imposible que quepa todo. Yo lo que veo es que en las redes hay son muy egocéntricos los booktubers, y con el me gusta, no me gusta, como si ese fuera el patrón. Me gustó este libro, entonces lo recomiendo, no me gustó. ¿Qué sé yo? A mí no me han gustado libros de gente valiosísima, qué sé yo. ¿Y qué haces? ¿Decís que te gustan? Nada, no digo que me gustan, pero no pude con ellos. Los demonios de Dostoyevsky, lo empecé 25 veces y nunca pasé de la página 20. ¿Y qué voy a decir? ¿Que Dostoyevsky era malo? Ahí me parece que hay cosas distintas, ¿sabes? Porque una cosa es cuando uno decide entrevistar a alguien, y yo por eso te agradezco que me hayas invitado, porque cuando uno decide entrevistar y estar de pronto media hora con una persona conversando, es porque hay algo de esa obra o de esa persona que te interesa, ¿sí? Hay montones de veces que uno tiene autores o cineastas o actores que le encantan y que sabe que de pronto no le van a sostener esa media hora de conversación. Entonces uno ahí escribe o habla sobre el producto sin poner a la persona ahí. Hay montones de pequeños espacios en donde uno puede colaborar con la maquinaria de la industria cultural. Porque ¿qué hacemos nosotros? Es colaborar con la maquinaria de la industria cultural argentina. ¿Qué más queremos nosotros? Que nos vaya bien. A todos. ¿Cómo ves la maquinaria cultural? Uy, qué momento. ¿Cuándo va a salir esto? El domingo que viene. Con preocupación en un punto, con ilusión en otra, en el sentido de que soy una judía quejosa, vaso lleno siempre.
Es decir, pienso que podemos estar mejor, que podemos hacer algo para estar mejor, que si nos seguimos reclamando cosas unos a los otros no vamos a ir a ningún lado. Creo que no nos terminamos de dar cuenta que somos un país que se volvió pobre. Algunos quieren seguir pensando en que fuimos ricos alguna vez. Yo prefiero pensar que podemos equilibrar y volver a estar bien, porque parece obvio, ¿no? Sí, igual lo de la riqueza parece un pasado mítico. Por eso no, te digo. Nosotros por eso en 1890 fuimos ricos. Pero hay cosas que sí tuvimos y seguimos teniendo. Porque si yo te digo Borges, Piazzolla, Mercedes Sosa, y puedo seguir. Sí. Pero también te puedo decir Gabriela Cabezón Cámara, te puedo decir el cine argentino que hoy se ve y se sigue viendo afuera y sigue gustando. Te puedo hablar de las obras de Tenconi Blanco y de las actrices maravillosas como Lorena Vega o Valeria Lois. Te puedo dar montones de cosas que son maravillosas al día de hoy y no es que me estoy olvidando, te estoy diciendo lo primero que sale. Tenemos montones de cosas increíbles, de músicos increíbles y de actores increíbles, pero vivimos al día de hoy tan preocupados por lo que tiene que ver con el bolsillo y con lo que decimos para que no nos cancelen, que no podemos poner la cabeza en aquello que verdaderamente vale la pena, que es hacer cada uno lo que sabe hacer. ¿Qué es agarrar la pala hoy? Para mí es escribir o estar hablando con vos. Para otra gente agarrar la pala es construir un edificio. O es para agarrar la pala. Por eso digo, agarrar la pala para construir Sí. un edificio o para, digamos, tener un jardín. Y para otros será hacer los números para que este país funcione mejor. Cada uno tiene una función. La mía es divulgar cultura, hoy. En otro momento fue divulgar política internacional. Cada tanto también vuelvo a hacer eso. Escribiste mucho. Entre lo que escribiste hay libros para chicos. También. ¿Qué hace un libro para chicos? Digamos, ¿cuál es la diferencia de un libro para adultos de uno para chicos? Por empezar, digamos, como la idea filosófica de un libro para chicos es que si un chico se enamora de un libro, podés haber convertido a ese chico en un lector, claro. Lo cual para personas como nosotros sí, ni hablar. Es como muy importante. Yo no escribo muy diferente, en el sentido de que no pienso que sea una literatura diminutiva. Creo que del mismo modo que cuando le hablas a un chico no le hablas igual que a un adulto, escribís para un chico distinto a como escribís para un adulto, pero se puede escribir sobre todos los temas. Cualquier tema se puede escribir. Por ejemplo, los personajes tienen menos matices que el personaje de una novela. Tiene para menos adultos. texto por lo general. Si tiene menos texto, tiene menos matices, pero a veces esos matices se ganan con la ilustración. Porque, por ejemplo, los libros para chicos tienen ilustraciones que los libros para grandes no tienen. Y la ilustración habla, como en un diario habla una foto o una imagen con la que ilustras lo que estás escribiendo. La ilustración es diálogo con el texto. Y eso para chicos enriquece y tal vez le da los matices que a lo mejor el texto no puede tener. O tiene otra clase de matices, diría. Está buena esa pregunta, nunca lo había pensado así. Claro. Tiene otra clase de matices. Yo pienso en los libros. Nosotros leíamos libros de la colección Robin Hood, sí, que eran adaptaciones, eran adaptaciones de libros para adultos, sí, hechos para chicos. Sí, pues estamos hablando de clásicos, pero nosotros leíamos a María Elena Walsh. ¿Vos dirías que no tenían matices sus personajes? No, tenían matices. Tenías que le dabas una vuelta de tuerca para que tuvieran esos matices, como sus canciones, los versos de sus canciones se cantan hoy. Sí. Por ahí apelás más a la emoción, los chicos... A la risa, a la gracia. Pensá en Pesetti. Pesetti claro. Escribe hoy. Claro. Y Pesetti, uno diría que Natacha no tiene matices. No, tiene matices. Son otros. Es otra forma de concebir el modo de narrar. Es eso. Claro, claro. ¿Va a haber futuros libros aparte de esto, que es una reedición, el de Blackie, ¿no? Esta es una reedición, claro. El anterior, si bien yo había empezado en los 90, el anterior salió recién en 2010. Cambió el título, el anterior se llamaba La dama que hacía hablar al país. Y después de... ¿Y por qué le pusiste ahora Una voz insumisa? Y porque después de 2015 y la revolución de las mujeres, a partir de Ni Una Menos acá, pero en todo el mundo, a mí me parece que estamos viendo el lugar de las pioneras de otro modo. Y porque ella también fue una voz insumisa, porque, por ejemplo, les decía, yo no les voy a pasar la lista de los invitados, a los invitados los elijo yo. O se peleaba con el público que le reclamaba determinadas cosas. No fue una persona fácil ni sometida. Con sus compañeros... ¿no? Con la gente que trabajaba con ella. No tenía compañeros, ¿no? tenía jefes y tropa. ¿Y era dura? Durísima.
Me imaginé. Era muy dura con ella y era muy dura Claro. con quienes trabajaban con ella. Generalmente si tienen esa exigencia, la tienen Sí, con la era gente. muy dura y peleaba mucho, pero me gusta pensar en ese lema que ella tenía, que es con amor y con respeto. Pensar en cualquiera de los trabajos que nosotros hacemos con amor y con respeto me parece extraordinario. Me decías si hay Sí, más sí, libros. sí, Hay sí. proyectos, sí, hay proyectos, alguno que tiene que ver con política internacional, más libros para chicos, otro libro para grandes, que son como pequeños perfiles de grandes escritoras que quedaron sepultadas por la historia, pero son proyectos como este país que hoy es un proyecto también. Inde, te hago la última pregunta que se le hago a todo el mundo. Ya sabemos por qué sos periodista cultural. ¿Por qué sos escritora? ¿Por qué escribís? Yo creo que podría dejar de escribir, lo que no podría dejar es de leer. Y escribo porque leo. Claro. ¿Hay autores que te hacen escribir más? Sí, ¿Viste que hay autores que invitan a sí, escribir? que me dan muchísimas ganas de escribir. Sí, me dan ganas de copiar los íntegros, de hacer el Pierre Menard de esos autores y sacarlo con mi nombre. Sí. Sí, de suscribirlos, te diría. Es Hay cierto. autores que me dan ganas de suscribirlos y de sobreescribirlos, sí. Y cuando uno empieza a escribir cree que los imita. Estoy escribiendo como tal, no. Igual no estás te escribiendo. digo, es algo que yo explico mucho eso también en talleres de periodistas y demás. A mí no me parece mal empezar diciendo voy a escribir como Sí, Héctor, sí. voy a escribir como... Como los maestros, sí. Sí, es una forma también de ir encontrando la propia voz, ¿no? Sí. ¿Quién no quiere escribir como Borges? Ay, sí, No bueno, va. pero no va a poder nadie. pero no Eso va a poder. seguro. Ya- Eso ya seguro. escribió. Eso seguro. Inde, gracias por todo. No, Gracias por muchísimas haber gracias a venido. vos por la invitación, ¿eh? Seguimos en El Quijote no se mancha. Seguimos en El Quijote no se mancha y nos visita Gastón Levín. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes, Héctor. Una vida dedicada a los libros, el director del Fondo de Cultura Económica. Sí, te decía, nunca hice otra cosa. Siempre trabajaste con libros, Siempre. ¿sí? Sí. Porque, ¿qué encontraste en los libros? Bueno, no, un poco, iba a decir tradición familiar, pero no resulta así porque mi papá es editor, pero en aquel momento tenía una editorial y tenía librerías, con lo cual el acceso a los libros siempre fue muy fácil. Sin embargo, mis hermanos no siguieron ese camino y a mí siempre me gustó leer y un poco una cosa llevó a la otra. Me puse a trabajar en librerías, después en distribuidoras, después en editoriales y nunca trabajé otra cosa. ¿Trabajaste en las editoriales grandes? Grandes, pequeñas, propias, ajenas. Lo importante era estar en contacto con los libros. Sí, no por un deseo romántico. Yo conté hace poco y lo voy a volver a contar porque me lo reprocharon o me llamaron la atención, pero la anécdota a mí me parece bien representativa de lo que es buscar el deseo para leer, que yo empecé a leer mucho más cuando tenía 13 años, buscando libros porno en la biblioteca de mi papá, porque era hojear los libros para ver qué partes había que te pudieran calentar, básicamente. Sí. Y en ese proceso leí cosas que no te calentaban la que no me solo la calentaban, pero cabeza. que me encantaban y que tal vez no eran para mi edad, pero que en aquel momento leía. Seguís siendo un gran lector. Yo veo, a veces en Instagram pones lo que estás leyendo. Sí, leo mucho. Ya no hago eso. Viste que las redes sociales nos vamos alejando un poco. Sí, un poco ya. Es como... Pero sí, En leo. unos leo años van mucho. a hacer la vergüenza, yo publicaba. Sí, ¿viste creo que sí. Creo que en algún momento yo no dejé de subir fotos más que de este programa. Y pero la verdad que Sí. no sé, le Sí. sacan foto al plato de comida y la suben. Sí. Queda uno, uno pone fotos de sus hijos, tal vez, no sé, en un impulso raro. ¿Por qué? Yo me voy a arrepentir de esto. Probablemente. Pero bueno, seguís leyendo. Sí, leo mucho por placer, por los libros que quiero leer y leo mucho por la editorial, claro. ¿Qué es el Fondo de Cultura Económica? El Fondo de Cultura es una editorial mexicana que tiene subsidiarias, filiales en varios países y en Argentina el fondo es una editorial argentina cuyo principal accionista es el Estado mexicano.
tienen vida económica independiente, es decir, el Estado mexicano no nos sostiene con dinero, sino que nos apoya en una incontable cantidad de cosas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de generar recursos propios para seguir funcionando. ¿Y qué publican? ¿A qué se dedican? Mira, Fondo es una editorial monstruosa. No hay una editorial igual en el mundo, una editorial estatal que tenga tal diversidad de intereses y que tenga tanta historia. Pensá que Fondo va a cumplir dentro de 2 años 90 años, va a cumplir 85 años en Argentina. Es una editorial que nació en sus orígenes como una manera de publicar en español libros de economía que fueran accesibles para una cantidad de gente que no tenía la posibilidad de leerlos y que se leían originalmente en un idioma extranjero. Y los libros de Fondo empezaron por hacer algunas traducciones de libros que no se conseguían en español y de a poco fue incorporando una diversidad de disciplinas: filosofía, historia, literatura, poesía, teatro. Ediciones que solo en el Fondo de Cultura Económica, porque la cantidad de papel son volúmenes grandes. Sí. En general ahora en las editoriales son libros chicos. Sí. Nosotros, toda la actividad del Fondo de Cultura en México es muy cuidada. Es una editorial que tiene unas características muy especiales, algunas cosas mejores, otras peores, pero que sin embargo los libros tienen un trabajo previo hecho que es extraordinario. ¿Los libros se publican allá y vienen? ¿Cómo es? En nuestro caso, cada subsidiaria, cada país lo hace de manera distinta. Nosotros somos la primer filial después de México, fundada 5 años después, una filial que creció en los años 80, que se convirtió en lo que es hoy, gracias a la tarea de Alejandro Katz en su momento, que construyó esta editorial que podría no haber sido así, porque en otros países Fondo no tiene esa trascendencia, aún teniendo la misma cantidad de títulos que vienen de México. En el caso de Argentina, es una editorial con vida propia. Quiero decir que hay una parte importante del catálogo mexicano que se publica en México que viene hacia aquí, y hay una parte menor, pero también muy importante del catálogo argentino que se publica aquí y que se distribuye en los otros países, incluido México. Pero el Fondo de Cultura Argentina se ha caracterizado desde hace muchos años con un breve periodo de una situación de mucha... Estaba muy mal la editorial, había perdido recursos, estaba muy mal. Salvo esa época, siempre ha hecho publicaciones. Digo, ustedes publican también autores argentinos. Sí, claro. Este año estuvo Lucía Leone, sí, el libro de Sara Gallardo de viajes. Exacto, esa colección que es dirigida por Alejandra Laera, una colección que ya lleva 15 años, con libros tomando los registros de viajeros de una cantidad de autores. Ahora está por salir el libro de Alfonsina Storni como viajera. ¿Reciben manuscritos? ¿Cómo es? ¿O selecciona Alejandra Laera? En ese caso, pide? Ale piensa un libro y se encarga de tomar contacto con alguien que pueda escribirlo, que sepa mucho de la figura elegida, del autor elegido, y empieza a trabajar en ese sentido. Nosotros, al ser una editorial grande, recibimos propuestas, recibimos libros, manuscritos, que evaluamos, leemos y vamos tomando decisiones. Tienen un local a la calle, a la venta a la calle, sí, que es enfrente de la Plaza Armenia. Sí, la Plaza Armenia. Es un centro cultural que fue inaugurado hace unos años y que hasta que yo llegué no estaba habilitado del todo, no funcionaba bien. Y ahora logramos pasar ahí la editorial, habilitar un auditorio buenísimo en el que todos los días hay una actividad. Y renovamos la librería, además, que estaba muy caída también, y hoy está una librería espectacular. Sí, muy linda, muy linda. Gastón, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar con libros? Digo, en este contexto donde hay hiperinflación y donde el precio del papel, todos los editores dicen que se disparó, digo, ¿qué tiene de bueno y de malo? Mirá,
En términos de mejor y peor, así como sacando la coyuntura de lado, yo no encuentro algo peor. O sea, no encuentro algo malo. A mí me encanta trabajar con libros en cualquiera de sus actividades distintas. Siempre es un mercado, digo mercado porque el tamaño de la actividad en Argentina es grande para la región, pero es pequeña en relación a otros países donde a veces nos miramos, tal vez injustamente. Entonces uno siempre imagina que alguien que se dedica a los libros debería tener un mejor pasar o menos preocupaciones. En esta circunstancia es como cualquier otro rubro, en realidad. Todos tenemos alguna cuestión como la del papel, sí, en la que hay que buscar alternativas, estrategias, resignarse a algunas cosas que no se pueden hacer. Vos llevas muchos años trabajando con libros. Digo, ¿cambió el público? Yo escucho que antes hacían publicaciones, no sé, leía 150.000 libros, publicaba Marta Lynch. Eso fue hace 50 años. Sí. Y ahora, con suerte, las ediciones tienen 1000 ejemplares o 2000. Yo no ¿Se fue achicando el mercado? Sí, es probable. Yo no tengo una visión tan romántica de ese pasado. En números sí, porque efectivamente, como decís vos, había también una serie de circunstancias que ayudaban a ese fenómeno de producción enorme y ventas. No había plataformas, no había series. Sí, no había un montón de cosas. Yo creo que hoy se lee un montón. Por ahí efectivamente se venden menos libros. No significa que se lean menos libros o se lea menos. Y sin embargo, Argentina sigue siendo un país muy lector. Sí, te iba a decir, ¿por qué Buenos Aires tiene tantas librerías? ¿Por qué crees? Buenos Aires se vio beneficiada en los años 50, 60, este éxodo, y antes, ¿no? Creo digo, eso hizo eclosión en esa época, este exilio de los editores españoles que se exiliaban del franquismo y vinieron a Buenos Aires, muchos de ellos, a desarrollar su tarea, y eso posibilitó que esta ciudad se convirtiera en un polo editorial donde traductores, diseñadores y escritores producían acá para salir al mundo. Eso un fenómeno que se dio en México y se dio en Buenos Aires, no se dio en ningún otro lugar. Me parece que a partir de ahí, y sin dudas, y sin ninguna duda, lo que hoy está tan comentado, que es la educación pública. La educación pública, la idea de que todo el mundo pueda tener una educación mínima, a veces de mayor o de menor calidad, provocó una cantidad de tipos que saben leer, hombres y mujeres saben leer y que... Hay muchas actividades relacionadas con el libro, digo, la feria del libro, que son todas las grandes ciudades, pero después la feria de editores, hay lecturas todos los fines de semana. Digo, hay un trabajo puesto en el libro que es, no es solo la venta, no es un objeto que solo se vende. Un montón. Es con el que se trabaja y se producen espectáculos, de cierta manera, qué sé yo. No, espectáculos, claramente. La gente se reúne para ir a ver una lectura. Sí, claro, sí. Sí, a mí me parece que todas las ferias, hoy tenés la Feria del Libro de Buenos Aires, la feria tradicional que conocemos. Yo soy un gran defensor de esa feria, porque me parece que ahí hay un público que va muy pocas veces a las librerías y que por ahí no vuelve. Nos hemos visto en la feria. Por eso, ¿no? Y viste la cantidad de gente que hay, gente que por ahí no va a la librería todo el año, y va ese día y ve libros y capaz que se compra uno o se entera. Si la Feria del Libro grande... Sí, a veces lo dicen como una crítica. Uy, solo van a la Feria del Libro. Al contrario. Es buenísimo. Al contrario. Y si esa feria no existiera... Por lo menos tiene esa posibilidad. Habría que inventarla. Sí. Una feria donde vaya la gente que no lee. Bueno, bienvenidos. Capaz que de ahí siempre sale algo bueno. Después hay cosas para discutir, dónde es, si la entrada se paga, si no... Todas esas discusiones son permanentes. Y después está la FED, que es un proyecto de los chicos de Godot espectacular. O sea, una cosa que es más limitada tal vez a público lector, que público ya sabe que va a buscar, pero que todos los años crece y que va a seguir creciendo. ¿Buenos Aires es la única ciudad que tiene tantas editoriales independientes? Bueno, por distintas circunstancias, otra ciudad que está creciendo enorme, que tiene una producción enorme, es Bogotá. Sí, o sea, sabía. Bogotá ha hecho un crecimiento... Hay unos libros impresionantes. Me da envidia porque no se pueden hacer acá, porque no hay materiales, porque no hay precio, pero las editoriales colombianas y el movimiento colombiano es enorme. Sí, sí, sí. También el movimiento en redes y de entrevistas a escritores. Sí, se convirtió en una parte influyente de la industria global, con festivales, con actividades.
Sí, digamos, México, Bogotá y Buenos Aires son los tres centros. También hay actividad en Santiago de Chile, hay actividad en Lima, tal vez con menor intensidad o con menor cantidad, pero sí. Sí, el libro no está, es los muertos que vos nombráis, ¿cómo? No me acuerdo la frase. Gozan de buena salud. Sí, gozan de buena salud. Sí. Uno supone que lo pasó por arriba al audiovisual y no es así. No, eso no se verificó y por supuesto que todos tenemos la fantasía. Yo no leí ningún estudio relacionado con eso, el que yo puedo asumir que las horas que paso mirando el celular son horas que le robo a la lectura. Pero eso es un capricho de mi ideología, porque en realidad, no, tal vez iría a correr más o iría a jugar al fútbol o comería porquerías, no sé. Se supone que la gente que está en el transporte público con el teléfono en la mano, algunos de ellos tendrían un libro. Pero cuando yo era chico también era una crítica usual. ¿Cuánta gente lee en el subte? Y se hacían encuestas y... Sí. Cada y vez antes íbamos al cine, todo cambió. ¿viste? Cada vez lee menos gente. No, por ahí no. ¿Presenta algo el Fondo de Cultura Económica? Mirá, aquí yo traje una selección. Nosotros estamos publicando 3, 4 novedades por mes, más reimpresiones del enorme catálogo de fondo. Acabamos de sacar un libro que es una revisión del proyecto de Raúl Alfonsín en la colección de historia, que es una etapa negra que ya todo el mundo conoce. Esa colección. Sí, estamos con un libro que se la la inteligencia artificial de Kate Crawford, que es un libro espectacular sobre la inteligencia artificial, sus consecuencias, sus orígenes, qué es en realidad. El gran misterio. Exacto, sí. Sacamos un libro de Eduardo Berti, que es una especie de texto que se llama Método fácil y rápido para ser lector y que son pequeños textos relacionados con la lectura, que es una genialidad. Estoy mezclando de todos los meses porque y el Borges Babilónico, que es una enciclopedia del mundo Borges, hecha por Jorge Schwartz, que es un estudioso. Es un libro muy divertido para leer, para hojear. Es una pequeña muestra. Sí, ¿y La Patria Fusilada? Y La Patria Fusilada, que está en una edición que hacía muchos años que no se conseguía, había sido publicada en una pequeña editorial, una muy buena edición que tratamos de replicar porque la edición que sacamos es la misma, con algunos agregados, por los juicios que se llevaron a cabo hace poco, que es un clásico y que nos pone muy contentos haber publicado. Si alguien quiere encontrar los libros del Fondo de Cultura Económica, ¿dónde tiene que ir? A todos lados, a cualquier librería. ¿Tiene distribución en todas las librerías? En todas las librerías, acá y además en todo el país. El centro es esta librería. Y si no, ahí en Costa Rica y Armenia, pero nosotros vendemos en todas las librerías, en todos lados. Bárbaro, ¿vas a seguir editando? Sí, Vamos a seguir haciendo libros hasta que no haya más árboles. Hasta que se le acabe el papel. Qué sé yo. Y ya no aumente más. Exacto. Gracias, Gastón, por venir. A vos, Héctor, gracias. Seguimos en El Quijote no se mancha. Digámosle ahora Fuensalida, Jorge Fuensalida, hijo de Gregorio Fuensalida, con S, un español oriundo de Toledo que, a mediados de 1904, a sus 25 años, viajó a Chile a través de un buque de la Compañía Transatlántica Española, desembarcando en el puerto de Valparaíso cuando Jorge tenía tan solo 3 años. En el registro, por error, los anotaron como Fuensalida, con Z, y así quedarían en América. Eso fue Fuensalida. Es el 22 de enero de 1939 y Fuensalida, Jorge Fuensalida, con la Z ya sentada, es el médico principal de la ciudad de Chillán, un médico respetado y consultado por todos, de buen porte, afeitado al ras, siempre pulcro, con su delantal blanco reluciente y sus zapatos pulidos, brillantes. Deambula por los pasillos del Hospital San Juan de Dios, uno de los más antiguos de Chile, un extenso complejo de una planta con una capilla en la mitad que divide al hospital en 2 partes iguales, simétricas, y tiene, detrás de la capilla, en el centro, un patio largo y rectangular rodeado de corredores techados a ambos lados que conecta las 2 partes del complejo. Seguimos en El Quijote no se mancha y estamos ahora con Manuel Álvarez. ¿Cómo anda, Manuel? Un gusto, Héctor. Bien, muy bien. Que has escrito Una nube viene. Así es. Una novela que ya en el título pinta algo inexorable, que no se puede detener. Una nube viene. ¿De dónde surgió?
Bueno, el título Una nube viene sale de una frase que está en La ocasión, una novela injustamente considerada menor de Saer, que dice una nube viene hermana a oscurecer la mañana. Y ahí cuando estaba escribiendo la novela, como siempre Saer para mí es como una influencia, y tenía esa frase en la cabeza, y como la novela ya de por sí es bastante atmosférica, me venía como pintada esa frase. ¿Qué te pasó con esta historia de estas dos familias, entre dos sucesos naturales? No quiero spoilear. Sí. Dos sucesos naturales que no se pueden evitar. Tal cual. Y viven en Chile. ¿Cómo surgió? Bueno, la historia es una historia que le contaba a mi abuelo, a mi viejo y a sus dos hermanas. Él decía que había escrito una novela que se parece bastante a la primera historia, la de Fuensalida, la de Chile. Contaba todo lo del el suceso del terremoto que hubo en Chillán, que es parte de la novela. Sí. Y bueno, como buen relato, ¿viste? Los mejores relatos son los que perduran, los que no se olvidan. Y esto pasó de generación en generación, porque mi viejo y mis hermanas me lo contaban. Y de hecho, cuando mi abuelo muere, ellos se fijan si de verdad había un manuscrito, si había escrito algo. No encontraron nada, porque obviamente no lo había escrito. Entonces dije, bueno, lo voy a escribir yo. Y así empecé y... Estaba determinado, digamos, claro, determinado familiarmente. Sí, sentí que lo tenía que escribir. Y era una manera también de dialogar con mi abuelo que murió cuando yo era muy joven, tenía 4 o 5 años. Y bueno, así fue que arranqué a escribir la novela con esa trama a grandes rasgos que me había llegado. Digamos. Deambula entonces por su hospital un domingo, algo que hacía solo en ocasiones especiales, como la operación de urgencia que había llevado a cabo minutos antes en el quirófano principal. Deambula hasta que ve en uno de los relojes grandes de pared que son pasadas las 7 de la tarde y se queda quieto. Mira la aguja moverse despacio, imperceptible, para bajar la adrenalina por la operación. Atraviesa con la mirada el tiempo y piensa el suyo. Se tantea el delantal, el pantalón debajo, y se da cuenta de que su reloj de bolsillo plateado, regalo de Inesita, está guardado bajo llave en un cajón del escritorio de su despacho a metros del patio central. Sacude la cabeza y se dirige hacia ahí apurado, pensando ya no en la hernia inguinal que controló, porque siempre controla lo que depende de sus manos, sino en otra cosa, algo intangible que se le va de las manos. ¿Qué te interesaba del pasado? ¿Qué te interesaba de viajar a ese Chile de principios de siglo? Está buena la pregunta, porque la novela, a mí me interesaba el tratamiento del tema, que uno de los temas es el fantasma del pasado en el protagonista, en Fuensalida, vamos a decir. Entonces quería justamente eso, escribir sobre una persona que le persigue el fantasma del pasado, le persigue el pasado. Y cómo el pasado funciona como una sombra, ¿viste? No se puede ir por más de que te mudes. Todo lo que se vive después es una consecuencia del pasado. Exactamente, digamos. Exactamente. Y la manera que tiene o que busca... Vivimos en una consecuencia eterna. Eterna, tal cual, tal cual. Y sí. Y después, por otro lado, me interesaba mucho que hablara la época de mi abuelo, digamos. Que viste que esas novelas... Quería que la novela sonara como ese tipo de novelas que se escribían al principio del siglo XX. Y un poco más adelante también, que me imagino que es lo que leía mi abuela y de ahí le surgían estas ideas medio locas. Tu anterior libro es un libro de cuentos. Exacto. ¿Qué encontraste en el proceso de escritura? ¿Surgió una novela así de casualidad o te dijiste voy a escribir una novela? No, de hecho, en los cuentos, siempre escribí cuentos, digamos, es algo que nunca perdí. Y la novela la escribí mientras estaba escribiendo algunos de los cuentos que salieron el año pasado, los escribí mientras escribía esta novela. ¿Por qué haces el ejercicio de escribir cuentos? Desde que empecé a escribir, escribo así porque me parece, por una cuestión de... como que los cruzo. Me sirve mucho estar escribiendo cuentos porque me surgen escenas que por ahí después termino usando en la novela, que me pasó de hecho con esta. Y es tan distinto escribir algo, ¿viste? Por una cuestión de economía de medios, como un cuento, que después llevarlo a la novela, que es mucho más de un cuento, digo, mucho más situacional, y una novela es mucho más de personaje. Entonces me da esa riqueza en la novela de poder explayar. ¿Coincidís en eso de que la novela es más de personaje y el cuento es más de acción? Sí, coincido. Obviamente que hay excepciones, sobre todo en los cuentistas norteamericanos de ahora, que hacen cualquier cosa y muy bien, digamos. Sí. El cuento da la sensación de que uno aporta con la lectura algo. En cambio, en la novela te dejas llevar. El narrador me parece que te lleva por esos capítulos y te lleva en la novela. Suscribo totalmente. Sí, así es. Además de tu tarea de escritor, haces reseña de libros y sos el dueño de Editorial Marciana. Sí, bueno, así es. Sí. Escribo reseñas para... Junto con Denis. Junto con Denis Fernández, que es el creador de Marciana. También escritor, muy buen escritor.
Y me sumé, sí, hace ya más de 3 años como editor. Somos 2 editores que hacemos todo en Marciana. Y bueno, sí, escribo reseñas también para la revista Otra Parte y para la revista Chelsea. Sí. ¿Qué se supone que hay que saber cuando uno lee? Te lo pregunto porque si haces reseña y Sí. sos editor, lees mucho material Sí. de otra gente. ¿Qué lees? Sí, está buena la pregunta porque por lo general leo de todo. Leo lo que me mandan y leo sobre todo contemporáneo. Pero ¿cómo te das cuenta si eso es un libro publicable o no? Realmente? Ah, me estás hablando como editor. Claro, como editor, que te llega un material y decís, sí, esto es editable o no. ¿Hay unas pautas? Yo tengo una pauta personal que es cuando me pasa algo en el cuerpo. Cuando leo un manuscrito que me deja alguna sensación corporal, es porque digo, bueno, este libro es un libro este manuscrito es un libro que necesita ser publicado. Digamos. Pero es puramente corporal y me pasa sobre todo con las novelas que son más en Marciana, más de terror o góticas. Poner eso. Ahora publicamos Carcoma, me acuerdo que la leí el año pasado, que fue una novela que se publicó en el 2021 en España, y yo la leí recién el año pasado y la leí y fue una sensación corporal de temblequeo. Dije, bueno, esto lo tenemos que publicar en Argentina. Porque a pesar de que sea una novela de terror social, digamos, bien ambientada en España, a nosotros nos toca también de cerca, digamos. Sabía que iba a pasar eso, digamos. Como lector, ¿vos tenías una especie de canon ideal? ¿Tenés una biblioteca tuya, personal? Sí. Bueno, viste que como lector te pasará a vos Sí. también. Uno elige a sus mayores, viste, Tal cual. y sobre qué huellas trabajar. Sí. Sí, a mí me gusta mucho. Bueno, te lo nombré a Saer. Incluso hay gente que te gusta, pero sentís que no tenés nada que ver con Por ejemplo, él. me fascina Saer y me fascina Aira, que por ahí no tienen nada que ver. ¿Viste? Trabajan 2 poéticas totalmente distintas y los 2 me encantan. Yo siempre digo que no hay que decir las influencias. ¿Dónde estás? Claro. ¿Dónde estás, Saer? No, claro. Bueno, esta novela en realidad, para alguno que ya me ha preguntado, también tiene mucho de Conrad, que es porque me interesaba mucho eso, trabajar novelas. Leí una entrevista tuya de Lord Jim. Exactamente, sobre todo Lord Jim. Bueno, es bastante evidente ahí que le robé a Conrad, pero es un autor que me gusta muchísimo. Autores de esa época, Faulkner me encanta, La Operación es medio de Palmeras Salvajes, también la saqué de ahí. ¿Sentís que los escritores del siglo XIX dictaron qué tenía que ser la novela? ¿Son la fuente de Sí. de todo lo que siguió? La consecuencia, hablando de consecuencias. Consecuencia, tal cual. ¿Somos consecuencia de esos escritores decimonónicos? Sí, a mí me pasa un poco eso, ¿viste? Es como que trato de volver al viejo idioma de la literatura, cómo ese tipo de escritores trabajaba en el... Viste que hoy es todo puro tiempo y ellos trabajaban en el espacio, cómo buscar la evasión y que entre sensorialmente en esa novela. Cuando escribo a veces lo consigo, a veces no, trato de buscar eso que hacían ese tipo de escritores. Sí. A mí algo Sí. que me maravilla es cómo tratan los personajes, que en la segunda página ya estás desesperado queriendo saber. Exacto. Es Los Miserables, que son 1000 páginas, y en la página 2 querés No, saber vale. Y Jean son 1000 Valjean, exacto, y son ¿qué le 1000 pasa? personajes y con todos empatizás, ¿viste? Eso que se logra es muy increíble, que lo hacían antes y hoy ya no se lee ese tipo de novelas, me parece, o por lo menos no es el común. ¿Qué desafío te planteó este texto? ¿Qué desafío plantea una novela? Este texto puntualmente, encontrarle el tono, ¿viste? Porque el estilo es algo que cambio cuando escribo otros libros, pero el tono puntual de la obra, ¿viste? La relación que existe entre el narrador, que también hay un misterio ahí, lo que está narrando, que es esto de buscar el ritmo de la prosa que sea lento y que vaya increciendo. Que un poco es lo que hace, lo que te decía antes, Las Palmeras Salvajes, lo que me gustaba de Faulkner es esa operación de que son 2 historias que a pesar de que nunca se tocan, Sí. en mi caso se tenían que tocar, Claro. pero esa manera de ir narrando 2 historias funciona un poco como el contrapunto musical, ¿viste? Que eleva el tono. Entonces Sí. vos, a medida que vas leyendo... Vos sabés que en vas algún teniendo- momento esos dos Se tiene- personajes se se tienen tiene que que- tocar, se tiene que porque si tocar. no, ¿por qué vengo leyendo esto? Exacto. En este caso no podía hacerlo de Faulkner, Claro. de ella. Pero sí. El otro es Singer. 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 Sindar, que también aparece en mi primera novela, no... Bueno, estoy contando porque me gusta tener un universo donde se repiten personajes. En ninguna parte, un policial que escribió hace un tiempo, el protagonista era Jorge Sinder, que es el nieto del protagonista de esta novela. Ah, claro. Sí, que Claro. eso también es muy de Saer, ¿no? Te habrás dado cuenta. Sí, es que todas las novelas estén conectadas. Exacto. Todos los personajes de todas las historias. Sí. Contame un poco de Marciana. ¿Qué publican en Marciana? Mira, Marciana publicamos, empezó siendo cuando Denis la creó, empezó siendo una editorial más ligada a lo fantástico o al gótico. Y ahora hace unos años ya abrimos un poco el abanico y publicamos un poco de todo. Este año, de hecho, empezamos nuestra colección de no ficción. Salió el primer libro, que es un libro que recomiendo mucho, de Ariana Harwitz. Que me lo trajiste de regalo. El ruido de una época. El ruido de una época. ¿Cómo anduvo este libro? Bárbaro. Muy bien, sí, ya salió la segunda edición. La verdad que estamos muy contentos. Sí, sí.
Tanto ella como el marido Escribieron, el escritor exacto, profesional. libros que dialogan increíblemente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estuvo acá Edgardo Scott. Estuvo acá, sí, Y sí, lo sé. Muy bien. son muy amables cuando los llamás, cuando les pedís algo, Sí, una son unos lectura o algo, te contaba antes. Son los dos muy... Sí, sí, la a verdad que pesar de vivir lejos. Claro, porque están en Francia los dos. Así que el año que viene vamos a sacar a Romina Paula, el segundo libro de colección de no ficción, y después, por lo general, narrativa, novelas o cuentos, no poesía, digamos. ¿Qué es lo más difícil de esta época en la publicación de libros? ¿El precio de papel, la inflación, las Qué gran librerías que pregunta. no Sí, liquidan? Bueno, un poco es Todo. todo eso que acabo Todo de decir. eso. Sí, sí. Pero el precio del papel es un gran tema, sobre todo para nosotros que somos una editorial independiente. Es increíble cómo incrementa de un mes a otro. Es algo... Sí, yo me acuerdo de Denis, que tu socio que escribió Sí, cuando después, terminó la FED. La FED. Es Era, que todo lo que... vendí en la FED un montón y ahora me Un alcanza libro. para un solo libro. Exactamente, así fue. Y es eso. Es literalmente eso y cada vez, o sea, esa nota fue del año pasado y ahora los libros salen casi 3 veces más de lo que pagamos esa vez. Así que sí, termina funcionando como una horca, digamos, para el editor. Es difícil, pero acá estamos, seguimos sacando libros. Manuel, ¿por qué tu vida está asignada, es una consecuencia asignada por los libros? ¿Por qué los haces, los vendés, los editás? Porque, no sé, si me tuviese que preguntar de qué sirve o qué utilidad tiene la literatura, si es que tiene una, es por el placer que genera, ¿viste? Me parece que es eso, a mí me genera placer leer. Nada más. Sobre todo leer es lo que más placer me genera y creo que me viene de mi viejo, de mi hermana, que también es escritora, de mi madre, que no es escritora, pero es una gran narradora. Así que de ahí me viene, y bueno, y de mi abuela también. ¿Determinó tu familia en esta decisión de los libros? Porque con esa creo que familia sí. era imposible. Sí. Y viste que una vez que... Salís deportista. Tal cual, no, es imposible. Eso olvídate. Jugador de hockey. No, soy de San Lorenzo, pero como deportista no. Pero sí, te imagino que te habrá pasado que cuando empezás a leer es como que de repente te cae la lectura de los ojos a las manos, ¿viste? Sí, y terminás que nadie te manda, que lo haces por No es solo. como un mandato, es como que aparece. Che, te voy a hacer la última Sí, pregunta obvio. que siempre hago es, ¿sabés por qué escribís? Sí, porque me da placer escribir. Por Nada eso. más. Nada más. Que por eso. Sí, solo Sencillamente por eso. Sí. Gracias, Manuel. No, Le por favor. demos Muchas gracias a vos. una nube viene. Bueno, un Gracias. gustazo. Muchas gracias por invitarme. Seguimos en El Quijote no se mancha.